Estos son nuestros anuncios institucionales durante la semana. Martes de Caballeros, Conquistando lo Imposible, 7 de la noche por Zoom. No faltes. Miércoles de Altar de Oración, presencial en la calle 75-6552, Edificio Castilla Real, Ríos de Agua de Vida del Oriente. Jueves, Casas de Vida, 7 de la noche por Zoom. Escuela de Parejas, viernes 7:30 de la noche por Zoom. Devocionales, sábados 5 de la mañana por Zoom. Tiempo para alimentarse de la palabra de Dios. Ayunos, sábados 8 de la mañana por Zoom. Escuela de Niños Rabbit Kids, sábados 2 de la tarde por Zoom. Participa activamente de cualquiera de nuestras actividades durante la semana. Seguro será para ti de gran bendición. Te invita Ríos de Agua de Vida del Oriente. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy libre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Donde está el Espíritu de Dios hay vida. Donde está el Espíritu de Dios hay perdón. Donde está el Espíritu de Dios hay guía. Y donde está su Espíritu hay salvación. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ya existir. Poder, hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Hay poder en su presencia. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ya existir. Hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Hay poder en su presencia. Espíritu Santo, bienvenido. Donde está el Espíritu de Dios está el cielo. Donde está su Espíritu esperanza hay. Donde está su Espíritu yo tengo futuro. Pues donde está su Espíritu es mi hogar. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo.
Un fuerte aplauso para el Señor. Podemos sentarnos y ahí cierra tus ojitos y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a entregarle el altar al Señor. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Vamos a decirle, Padre, hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Entregamos este altar, este servicio, este tiempo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo manifestándose en este lugar, en nuestras vidas, para que traiga revelación sobre tu palabra, sobre tu pueblo, Señor. Que tu palabra fluya como un río, quebrantando yugos, ataduras, trayendo sanidad, liberación, milagros y limpiándonos de todo lo que no sea tuyo. Dios, levántate con poder, Señor, y anula todo dardo del enemigo, toda venda mágica y todo encantamiento y todo lo que quiera robarnos tu palabra. Espíritu Santo, manifiéstate en sanidades, prodigios, milagros y que la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde estás, saluda a la persona que está a tu lado, sonríele. Dile, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Salúdala, sonríele. Amén. Bueno, en esta semana, el lunes estuvimos, ¿cuántos vinieron el lunes? Esta semana el lunes comenzamos un tiempo que se llama unas palabras que es sobre la iniquidad. El Señor nos ha estado hablando y ya ha estado hablando y nos ha dicho de que pasemos a las ovejas sobre el redil, empecemos a expulgarlas, empecemos a limpiarlas. Y este es un año en el que el Señor tiene muchas bendiciones para usted y para mí. ¿Cuántos lo creen? Pero para que nosotros demos ese fruto y esa bendición, así como en el campo, tiene que cegarse, tiene que haber un cuidado, tiene que haber cuidado sobre las plantas, sobre los animales, sobre las ovejas. También hay que tener un cuidado especial para que éstas den fruto. Nosotros como iglesia también tenemos que tener una limpieza especial y el Señor está haciendo su obra en nuestras vidas. Amén. Y entonces, en esta serie de enseñanzas que vamos a tener, que son sobre la iniquidad, va el Señor a ir arrancando todo aquello que no sea de Él, todo aquello que venga, raíces que vengan de nuestras generaciones, todo lo que ha venido a contaminar y que impide el fluir del Espíritu de Dios en nuestra vida y que nosotros avancemos en el Espíritu. Amén. Y entonces el Señor, para esto, confirmando la palabra de este mes, nos está hablando la quinta verdad que dice: Dios activa una ola de sanidad y milagro, manifestaciones enormes sobre su pueblo. La iglesia tiene que empuñar la bandera y usar lo que Dios le dio, que fue la autoridad. Recuerden, esta es la verdad de la que hablamos en diciembre, la verdad que tenía el Señor para este quinto mes del año. Y nosotros nos apropiamos de esta verdad y sabemos que en Cristo Jesús esta verdad es una realidad para nuestras vidas. Pero con base en esto, el Señor me hablaba, porque vamos a hablar de la iniquidad mensualmente, pero el Señor me hizo adelantar un espacio que es el limpiar tus huesos. Dile al que está a tu lado, limpia tus huesos de toda iniquidad. Amén. Y entonces, con base a esto, porque el Señor quiere sanar a su pueblo y que haya sanidades, prodigios y milagros en medio de su pueblo, entonces el Señor quiere en esta hora traer revelación a nuestras vidas. Hay unas imágenes que yo entregué, por favor, ¿me puedes poner la primera? Y recordemos, ¿qué es iniquidad? El lunes estuvimos hablando de esto, pero como hay algunos que no estuvieron el lunes, vamos a recordar, ¿qué es iniquidad? Bajo esta base, recordemos, punto número 1 es base donde Satanás
ha tomado territorio para venir contra nosotros. Se pega para tomar posesión de usted y de su territorio. Amén. Esto vemos que es lo torcido, lo que persigue a alguien. Vemos que en muchas situaciones, estábamos hablando de situaciones que le pasan a las personas. De pronto en las familias donde hay divorcio constantemente, te vas a la familia, no, mi tía Julanita se separó, mi mamá se separó, mi abuela se separó y todo el mundo. Entonces hay aquí un cordón negro, un cordón demoníaco de iniquidad que viene por toda la generación. Amén. Dice, lo que tuerce el camino de Dios. ¿Qué es lo que busca? Torcer el camino, la voluntad de Dios, el mandato de Dios. ¿Qué ha dicho el Señor en su palabra? Nos está diciendo que Él bendijo el matrimonio, pero ¿qué es lo que el enemigo quiere? Quiere torcer, que no haya matrimonio, que haya fornicación, que haya adulterio. Entonces es esa línea torcida que va entrando. Amén. Lo que tuerce el camino de Dios. Dice, lo malo que te persigue y te alcanza. En algunas familias es accidentes, de pronto hombres, varones a determinada edad están muriendo en las familias, entonces dicen, no, ya a mí me está llegando el cuarto de hora porque ya ahorita cumplo tanto, entonces ya me va a tocar. No, esto lo podemos romper a través de la palabra y para eso el Señor te ha traído aquí, para traer revelación a nuestra vida. Dice, se sembró el mal, huevo de aspi. Entonces, vemos aquí lo que el Señor nos está mostrando a través de su Espíritu Santo. Muéstrame la imagen 2. Entonces, muchas veces hemos aprendido en la iglesia a cortar maldición, pero la iniquidad va más allá. Amén. La iniquidad va más allá. Vemos que la iniquidad es la raíz del mal. Donde está el árbol, es la raíz del mal. Amén. La iniquidad es la raíz. Vemos que entonces la rebelión, que es el tallo. Amén. La savia, la que alimenta la iniquidad. Cualquier momento se manifiesta el pecado. Amén. Entonces, ¿qué es la rebelión? Cuando usted sabe que es malo, pero lo hace. ¿Por qué? Porque le gusta. Así de sencillo. Amén. Usted sabe que es malo, pero lo sigue haciendo. Amén. Y pecado es el fruto de la iniquidad alimentada por la rebelión. Recordamos esta parte, amén. Y entonces recordamos, ¿y para qué el Señor nos está limpiando? ¿Y qué es lo que el Señor quiere traer a nuestra vida? El objetivo, la siguiente imagen. Vemos aquí, ¿cuál es el objetivo del Señor? ¿Y para qué nos ha traído? Y nos está trayendo esta revelación, ¿con qué sentido? Porque la iniquidad detiene la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Se poda, no se sacan las raíces. Son las puertas de maldición y son las raíces, la siembra de maldición, porque debemos deshacer las obras del diablo. Dejamos hasta aquí y seguimos. El Señor, ¿qué quiere? Quiere que encontremos esas raíces y las arranquemos. Quiere que seamos libres. Quiere que usted y yo, como cristianos, vivamos vidas en victoria. Porque muchas veces nos alabamos y decimos victoria, la victoria mía es, pero nos sentimos con un escaparate, con un piano en la espalda y esto está lejos de lo que estamos sintiendo. Entonces el Señor quiere que usted y yo tengamos coherencia de lo que estamos cantando con lo que estamos sintiendo en nuestra vida. Y quiere que entienda usted ¿cuál es el propósito de la iglesia? Amén. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Entonces, vemos que la iniquidad, vemos que la operación en la manifestación de la iniquidad se trata de ¿qué? De que el enemigo va metiendo esta iniquidad, este cordón demoníaco y va haciendo caparazones. ¿Para qué? Para que impedir que la gloria de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios y las bendiciones de Dios sean reales en su vida, en mi vida y en nuestra familia. Y por eso es que vemos que hay personas, hay gente que duran 20, 30, 40 años, toda una vida en la iglesia y no saben qué son las bendiciones de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque seguimos arrastrando con el lastre.
Y el Señor nos está llamando ahora y nos está diciendo qué es lo que Él quiere hacer contigo y conmigo, iglesia. Amén. Y entonces, ¿qué pasa con la iniquidad? La iniquidad también trae sobre nuestras vidas una sordera. Vamos a Salmo 58, versículos del 3 al 5. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué pasa? Va a pasar que la iniquidad trae sordera espiritual. Hay gente que usted le está hablando del Señor y parece que no captan. Parece que no escuchan. Y usted le está explicando, le hace, le habla, le enseña la palabra con muñequito, con plastilina, con todo. Y la persona no entiende. Amén. ¿Pero por qué? Porque la iniquidad está impidiendo que usted escuche, que las personas escuchen lo que se les está hablando. También vemos que la iniquidad produce ceguera espiritual. Segunda de Corintios 4:4, por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Hay ceguera. Dile al que está a tu lado, rompe esa raíz de iniquidad. Amén. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el espíritu del Señor. Amén. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué trae el Señor para nuestras vidas cuando nosotros nos convertamos al Señor? Dice la palabra, se rompen los velos. Y entonces, ¿por qué están estos velos de iniquidad? Porque no han sido removidos del entendimiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sigue engañando. El enemigo nos sigue engañando, sigue ahí. O porque nunca hemos creído de que estos velos se pueden romper y no le damos la importancia a la palabra del Señor. Amén. Entonces, estos velos tienen que ser removidos, tienen que ser arrancados. Amén. Y vemos que, número 3, para entrar en el tema, ¿qué más produce la iniquidad? Produce enfermedades y dolencias. Dile al que está a tu lado, la iniquidad produce enfermedades y dolencias. Amén. Y entonces, vemos que aunque esta tiene su origen en el espíritu del hombre, vemos aquí que se desenvuelve, vemos aquí que ella va pasando y va afectando nuestra alma, nuestro espíritu y va afectando el cuerpo. Amén. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí. Dese cuenta que es aquí donde usted y yo hemos oído, cuando hemos oído que hay enfermedades psicosomáticas, que dicen, no, hay enfermedades psicosomáticas, pues esto, afecta al alma, afecta al espíritu y entonces el cuerpo se manifiesta en el cuerpo. Entonces, usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo para ir arrancando estas raíces de iniquidad en nuestros cuerpos. Amén. Vamos a 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Entonces, ¿en qué nos está diciendo? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero nos aclara algo, así como prospera tu alma. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que prosperar primero en nosotros? Nuestra alma. Amén. El espíritu, el alma, para ser prosperado en todas las cosas. Amén. Regresamos a Salmo, capítulo 109, versículo 18, una vez más. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Amén. Vemos entonces que la iniquidad es una especie de líquido tóxico
que se acumula en el organismo. Amén. Y vemos que va deteriorando de una forma sutil los órganos de nuestro cuerpo. Amén. Pero también vemos que la iniquidad se va asentando primero en los huesos. Ahí es donde se va asentando la iniquidad. Amén. Recordemos que en los huesos, vemos que cuando ella va afectando los huesos se van debilitando. Y que en los huesos se produce la sangre. Amén. Aquí tenemos médico, entonces cualquier cosa después él nos aclara. Entonces, ¿qué pasa? Que en la sangre se va produciendo los huesos y esto va fluyendo por todo el cuerpo. Y recordemos que en la sangre está la vida. Eso nos dice la palabra según la Biblia. Y entonces recordemos que en la médula ósea se produce la sangre. Y esta va por todo el organismo. Amén. Y vemos qué va pasando. Que estas enfermedades que vemos en la sangre muchas veces son consecuencias de iniquidad. No estoy diciendo todas, digo muchas veces son consecuencias de iniquidad, tales como las enfermedades de diabetes, leucemia, lupus, la presión alta, presión baja. Todas estas cosas tenemos que ir mirando para ir sacando de nuestra línea, de nuestras raíces, toda iniquidad. Amén. Entonces, para los que anotan, les agradezco que si se quedan, dejen el espacio y después escuchan la prédica. No interrumpa el que está al lado. Amén. Entonces, vemos que la iniquidad se aloja en los huesos y vemos que es el hueso. El hueso es el que sostiene todos nuestros órganos. Recordemos que en el esqueleto hay 206 huesos. Huesos cortos, largos, anchos, de todos los colores. Ahí encontramos de todo. Y entonces vemos aquí que está la médula ósea y que dentro de esta cavidad se produce la sangre. Y que usted y yo, cuando nacemos, en el momento que fuimos engendrados, automáticamente la iniquidad llegó. Amén. Cuando se pone en contacto con el óvulo, la iniquidad de nuestro antepasado llegó. Vino con ese puntico negro. Vino con ese cordoncito negro. Amén. Y entonces es aquí donde el Señor hoy nos va a mostrar a través de su palabra la importancia que tienen los huesos, pero también la importancia que tiene que usted y yo desarraiguemos la iniquidad de nuestros huesos. Amén. Y vemos en la primera cita donde vemos esta parte de los huesos en la palabra, vamos a Génesis capítulo 2, versículo del 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. Entonces ya entendemos aquí por qué es que el Señor, por eso nos dice en la palabra que cuando nos estamos en matrimonio, cuando nos casamos, somos una sola carne. Amén. Porque hemos sido sacadas del hueso. Somos una sola carne. Por eso, mujeres, cuando usted habla de su marido, está hablando mal de usted, porque viene de ese hueso. Varones, cuando usted habla de su esposa mal, está hablando mal de usted, porque ese hueso es suyo. ¿Le guste o no le guste? Pastora, pero fue el hueso que me tocó. De mala, de ti salió. Amén. Entonces, ya saben, hueso suyo. Amén. Pastora, me engüesé. Ya eso sí es problema suyo, ya. Entonces, es aquí, fíjense lo que nos está, la importancia que tienen los huesos. El Señor nos está mostrando. Amén. Número 2, los huesos son importantes, tan importantes que aún los patriarcas dijeron, José dijo para que trajeran sus huesos de Egipto.
Lo vemos en Génesis, capítulo 50, 25. No lo van a leer en este momento, anótenlo para los que anotan. Génesis, capítulo 50, 25 y Éxodo 13, 19. Génesis 50, 25 dice: luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Aún José lo pidió, que sacaran sus huesos de Egipto, porque él lo sentía como un acto profético. Aunque mi cuerpo no entró a la tierra prometida, mis huesos van a entrar. Amén. Él lo declaró. Amén. Entonces miren lo importante que fue. Y dice en Éxodo 13, 19: y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Entonces fíjense la importancia. Quería que sus huesos entraran a la tierra prometida. Amén. No sé usted, pero yo sí quiero que mis huesos conquisten y entren a la tierra prometida, a los lugares que Dios tiene para mi vida. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Vemos Hebreos capítulo 11, versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Entonces, fíjense lo importante que es. Él dio mandamientos sobre sus huesos. Y aquí hay algo, aprovecho y les aclaro algo de una vez. Muchas veces, de pronto hay en Estados Unidos, en algunos lugares, en otras regiones, en donde se incineran los cuerpos y entonces tienen la urnita ahí de vidrio en la sala, en un lugar en la casa. No debemos tener estos huesos en la casa. Amén. Eso no lo debemos hacer. Usted pague un lugar, téngalo en un lugar aparte, pero eso de tener los huesos no. Eso de que estemos cogiendo que el ombligo, que la uñita, que el diente del bebé, guardando esas cosas, eso no. Amén. No debemos hacer estas cosas. Entonces tengamos cuidado, no sea que entremos en otras áreas espirituales donde no debemos entrar. Entonces, a limpiar nuestra casa. Amén. Vemos, en los huesos está la juventud. Job capítulo 20, versículo 11. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Amén. Vemos aquí que los huesos están llenos de juventud y cuando hay problemas se reflejan en nuestros huesos. Por eso es que muchas veces nosotros vamos adoptando malas posiciones y nos vemos así como encorvados. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que se refleje en nosotros juventud, elegancia. Y uno le dice: hey, saque el pecho. Para que no nos vean así encorvados, cansados así, oprimidos así, cansados, envejecidos. Nada de eso, sino que nos vean, wow. Entonces, los huesos cuando están llenos de vigor, eso se refleja. Amén. Entonces reflejemos el vigor, la juventud, y si no nos va a tocar comprar unas cositas aquí para que nos ayuden a tener la espalda recta. Amén. Para que reflejemos la gloria de Dios, juventud, y que nos vean con vigor. Amén. Entonces vemos que hay ese aceite de maldición. Va entrando a nuestros huesos y los va envejeciendo. Y por eso es que vemos aún mucha gente que de pronto es gente joven y usted la ve envejecida. Pero es porque por lo que hay en su vida, por las cosas que ha vivido y toda la iniquidad que viene de su familia también y todas las cosas, todo esto se va colocando en sus huesos y aún siendo joven, viven con un eterno cansancio, porque está bien cuando hay personas que están trabajando, tienen días, tienen ciertas situaciones, pero hay mucha gente que aún siendo muy joven y sin tener largos trayectos viven cansados. Entonces tenemos que ir arrancando esa iniquidad de los huesos. Amén. Los huesos se deprimen. Salmo 31, versículos del 9 al 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor
y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Amén. Dice, se agota a causa de mi iniquidad y los huesos se van consumiendo. Todos los problemas, todas estas tristezas, soledad, pesimismo, todo esto va sobre nuestros huesos. Amén. Y entonces es aquí, por eso es que nosotros tenemos que ir arrancando todas estas raíces en nuestras vidas. Y ojo, también estar buscando no deprimirnos. Si usted es de las personas que se deprime con algo, entonces no escuche radiotrauma ni nada de esas músicas melancólicas. Trate de estar alegre, escuche alabanza. Es más, hasta hay alabanzas que son muy almáticas, ministran al alma. No, usted tiene gozo, alegría. Comience a buscar lo que el Espíritu Santo va a revitalizar sus huesos. Dile al que está a tu lado, ojo con lo que escuchas. Entonces, enfermedades como osteoporosis y todas estas han sido a causa de los huesos, esas tristezas, melancolías y todo eso. Entonces, hay que ir arrancando toda raíz de iniquidad de nuestros huesos. Si venimos de familias que han estado con, se han suicidado, que personas que vienen muy tristes y todo esto, ojo con esto. También nosotros podemos tener una cabida. Hay que arrancar eso de nuestra línea. ¿Cuántos están haciendo su listica de iniquidades como quedamos? Ya por ahí una me escribió y me dijo, pastora, ya llevo un poco de páginas. Y no voy, bueno, cuando me escribió apenas llevaba 2 días, entonces me imagino cómo irá. Amén. Entonces, bueno, es aquí donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, porque hay que arrancar las iniquidades. La alegría, el gozo del Señor rejuvenece y recrea los huesos. Vamos a Salmo 51:8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Hazme oír gozo y alegría. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir al Señor? Señor, ayúdame a ver lo bueno, Señor. Abre mis ojos para lo bueno. Muchas personas tienen el ojito enfocado para las cosas malas y para la tristeza y los problemas, y se cargan los problemas del uno, del otro. Vea, los problemas son para entregárselos al Señor. Si su amiga, su hermano en Cristo vinieron a usted, vamos a entregarle los problemas al Señor. Vamos a entregarse. Si usted le puede ayudar en algo, le ayuda. Pero si no, vamos a orar, vamos a entregarle esto al Señor, pero no nos estemos cargando con los problemas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo esto se va a reflejar en nuestras vidas. Y muchas veces estamos cargando con cosas que no nos corresponden. Amén. Aún los pastores, los ministros, tenemos que tener cuidado. Oremos por las personas y entreguemos la carga al Señor, porque muchas veces queremos hacer la obra del Espíritu Santo. Amén. Ayudemos a las personas en lo que está dentro de nuestras facultades. Oremos por ellas, pero la carga se la entregamos al Señor. Tenemos que aprender a darle las cargas al Señor, no cargarlas nosotros. Amén. Entonces, no nos estemos cargando con todos los problemas de todo el mundo, sino empecemos a entregarle al Señor. Amén. Y enseña a las personas que están a su lado. Listo, ven, vamos a orar, yo te enseño. Porque recuerde algo, cada persona tiene que aprender a pelear sus batallas espirituales. Cada persona tiene que aprender a orar por lo suyo. Nadie va a orar con tanto fervor como usted por su necesidad. Amén. Nadie va a ponerle el corazón y a orar con el corazón por sus hijos tanto como usted. Los demás pueden hacerlo y le pueden apoyar, pero usted es el que tiene que estar en la batalla. Amén. Y eso tenemos que aprenderlo, porque muchas veces, muchas personas quieren es que allá los intercesores que oren por nosotros y están en otras cosas. Recuerde, la batalla es suya. Enseñemos a los que nos rodean a orar. Amén.
Entonces, vemos aquí que nos dice Proverbios 12:4, no lo lean allá, voy a decirlo aquí. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Vemos aquí que la mujer virtuosa es una bendición, pero muchas veces esa mujer que está ensanchada diciendo lo malo, es como una carcoma a los huesos. Ojo con esto. Igual hay varones. Ojo, no es solo la mujer. Hay varones que de pronto hasta nos ganan en cantaleta. Y nos pasan. Entonces, ojo con esto, porque nada más está enfocado en lo malo. Veamos las cosas buenas de las personas que están a nuestro alrededor. Veamos lo bueno de las cosas que Dios nos da. Amén. Y empecemos a pedirle al Señor, Señor, saca de mí ese pesimismo y limpia mis ojos para ver las cosas buenas que tú tienes para mí. Amén. A través de mi esposo, a través de mis hijos, a través de mi familia, a través de la iglesia, a través de los pastores, a través de las personas que me rodean. Porque siempre estamos mirando es lo malo. No estamos viendo lo bueno que hay en el lugar. Y si hay algo malo en el lugar que usted está, pues comience a orar por eso, para que sea el Señor haciendo. Y si usted puede hacer algo bueno en ese lugar y puede hacer la diferencia, pues hágalo. Amén. Es para que usted actúe. No para que se queje ni para que hable mal. Amén. Entonces, vamos aquí a ir cambiando. Dile al que está a tu lado, tenemos que cambiar el disco duro. Vemos aquí, en los huesos hay fariseísmo. Dice, los huesos de muertos no irrigan nada en el cuerpo y se pudre. Un cristiano sin vida apesta. Amén. Un cristiano sin vida espiritual apesta. Amén. Vemos aquí que los fariseos eran los estudiosos de la palabra. Vemos aquí que ellos sabían de la palabra, pero eran tan religiosos, tan cuadriculados, que estaban nada más viendo todo lo malo. Entonces usted y yo como cristianos tiene que fluir el amor de Dios. No podemos ser ese tipo de cristianos que apestan. Amén. Que estamos siendo problemas en todos lados, que nadie nos aguanta. Ay, no, que no venga la hermanita Julanito, el hermano Julanito, porque si no viene con una cara. No. Cuidado. ¿Quiénes somos? Amén. Habló Jehová, yo no he dicho nada. A ver, Mateo 23:27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amén. Por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos secos. Entonces, ojo, ¿quiénes somos? Eso se refleja, tarde o temprano sale. Amén. Entonces, podemos de pronto hacer una que otra vez podemos camuflarlo, pero no todas las veces. En algún momento sale. Amén. Vemos que también los huesos son cautivos. Vamos a Salmo 141, versículo 7. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Amén. Entonces, aún David vivió esta situación. Amén. Entonces, ¿cómo son esparcidos? Vamos a Ezequiel capítulo 6, versículos del 3 al 6. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí, yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas.
Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos de los muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, y vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Amén. Fíjense aquí lo tremendo que es. Aquí nos está hablando claramente algo. Todas las personas, todo aquello, toda esa iniquidad por ocultismo, brujería, idolatría, ojo, idolatría, prácticas de nueva era, al sol, a la luna, a las estrellas, a todas esas cositas, todo esto trae iniquidad a nuestros huesos y los cautiva. Amén. Entonces vemos aquí lo que el Señor está diciendo a través de la palabra. Entonces, si practicamos todo esto, el horóscopo, estuvimos con la cuestión de la nueva era. En algún momento de mi vida yo tuve que renunciar a esto porque en algún momento de mi vida yo había decorado, cuando estaba soltera, el apartamento y tenía lunitas, solcitos, estrellitas y todo esto. Y todas estas cosas hay que ir renunciando porque hemos abierto puertas sin saber. Pero ya es hora de que usted y yo saquemos toda esa iniquidad de nuestros huesos. Amén. Pedirle al Espíritu Santo y ir renunciando. Idolatría, todo, prácticas de brujería, leerse el tarot, todo esto quedó en los huesos. Y dice, y los huesos serán esparcidos. Amén. Serán esparcidos. Por eso hay que renunciar a esto. Amén. Entonces, vemos aquí cómo el Señor nos va trayendo, a través del Espíritu Santo nos va mostrando. Vamos ahí, Ezequiel, capítulo 37, leamos el versículo 5 una vez más. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué es lo que tienen que estar en nuestros huesos? El Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios. Todas esas oraciones de ocultismo, todas esas cosas, hay que sacarlas de nuestros huesos. Amén. Todo tipo de trabajos, todo eso hay que sacarlo de nuestros huesos. Y ojo que es muy importante que nosotros tengamos esto claro. Los huesos son tan importantes que cuando hay los mismos satanistas, cuando van al cementerio, que van a sacar cuerpos y a sacar huesos de muertos para vulverizarlos y para dárselos a las personas, se los dan en frasquitos. Mire este polvito, y cogieron y le echaron el hueso de muerto a alguna persona y se lo dieron el bebedizo para el marido, para esto, para el negocio, para el trabajo. Tómate esto y usted está tomando huesito de muerto molido. O si no, los entierran en las puertas de las casas de las personas para traer ruina, o en los patios de las casas de las personas. Entonces mire lo que es los huesos, porque lo usan los satanistas. Pero cuando hay un cristiano, ellos dicen, ese no lo toques. Ellos saben. Cuando uno de esas personas son cristianas, ellos ya saben, y esa tumba no la profanan. Amén. Entonces vean la importancia que hay en los huesos. Entonces no seamos desapercibidos. Amén. Y por eso es importante que salga toda iniquidad de nuestros huesos y que el Espíritu de Dios entre hasta nuestros huesos. Amén. Amén. Necesitamos en esta hora, vamos a Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Amén. Aún aquí, bueno, esta fue una palabra que dio el profeta sobre un hombre. Nada más fue una profecía que dieron sobre un hombre
que habían estado profanando el altar de Dios. Y dice que aquellos que estuvieron haciendo mal, este altar también iba a ser contaminado por huesos. Amén. Por huesos que iban a ser quemados. Pero esto no se puede hacer. Usted y yo no podemos. Una vez más le aclaro, usted y yo no podemos meternos con huesos. No podemos estar tocando, no podemos hacer nada con eso. Amén. Eso es necromancia. Usted y yo no tenemos nada que hacer ahí. Veamos Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 16. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Amén. Entonces, solamente en esta situación fue que el Señor lo permitió. Fue solamente. Amén. Vamos a Jeremías, capítulo 8, versículos 1 y 2. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de sus sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Amén. Fíjense esto. Esta fue una sentencia del Señor que dio a aquellos que eran idólatras. Aquellos, dice, y serán esparcidos. Amén. Ojo, el Señor es muy celoso con la idolatría. Aún hay cristianos que todavía tienen sus años como cristianos y de pronto tienen ahí una estampita, tienen, ay, es que esa era de mi abuelita que me la dio y no sé qué. No esté guardando cosas. Ojo, la idolatría. No, que es que esa la abuela Pachita ya me quería tanto y entonces me da cosas porque ella me la regaló. O si no, aseguranzas y cuestión. Nada de eso. Sáquelo. Amén. Sáquelo. Limpie su casa, limpie su vida y limpie su billetera. Si está por la billetera, límpiela. Amén. Entonces dice, serán esparcidos. Amén. Hubo esta sentencia del Señor para aquellos que estuvieron adorando. Y si serán esparcidos ante la luna, ante el sol, ante todos los dioses, que todas las deidades que ellos adoraron, serán esparcidos. Ojo con esto. Amén. Y vemos aquí que en los huesos se transfiere la unción. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. La unción se pasa por los huesos. Fíjense esto. Aún el muerto se despertó. Gloria a Dios que el Espíritu Santo nos llene de tal forma que cuando vayan a tocarnos nuestros huesos pase esto. Amén. Entonces, siempre tengamos en cuenta lo que Dios nos está revelando. Es importante. Amén. Vamos al Salmo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Vemos aquí que este es un salmo mesiánico. Vemos aquí que estaba hablando de Jesús cuando estuvo en la cruz del Calvario. Recordemos que cuando ya eran las tres, que iban a ser las tres que tenían que sepultar a los que habían crucificado, los que no habían muerto, les partían los huesos. Pero cuando llegaron a Jesús, no los partieron. Amén, porque ya había muerto. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que resucitar al tercer día. Entonces se cumplió esta palabra, ni uno de sus huesos fueron tocados. Amén. Usted ore por sus huesos, por los huesos de sus hijos. Señor, cubre los huesos de mis hijos, cubre los huesos de los míos, que no sean tocados. Oremos por ellos también. Amén. Entonces, vemos aquí, vamos, Salmo 53, versículo 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Amén. Entonces, nuestros enemigos, Dios se encargará de sus huesos. Amén. Él se encargará de ellos.
Hay de los que se meten con los hijos de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que empezar a pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación sobre nuestras vidas y a ir renunciando sobre las iniquidades que hay en nuestras vidas e ir sacándolas. Cuando oremos, Señor, que toda iniquidad salga de mis huesos. Amén. Cuando esas iniquidades comienzan a salir, que salgan por los fluidos, van a salir esas iniquidades, van a salir muchas veces como un aceite. Amén. Entonces, no se asuste. El Señor está limpiando y está haciendo su obra en usted. Pero recordemos algo, tenemos que confesar nuestros pecados. Porque muchas veces no los confesamos. Y pidámosle al Espíritu Santo que traiga revelación sobre las iniquidades de nuestras familias. Que traigan revelación sobre las cosas que pasaron en nuestra familia para ir renunciando a todo esto. Y pedirle al Espíritu Santo que sea guiándonos en oración. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios resplandezca. Porque es importante cuando usted y yo tomamos la Santa Cena. Cuando usted y yo tomamos la Santa Cena, ¿qué pasa? Somos una unidad con Cristo. Y cuando usted la tome, recuerde la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz. Amén. Entonces usted va a recordar la obra de expiación. Vamos a Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, vemos aquí la obra de expiación. Esta primera parte fue nuestro cuerpo. Amén. Primero, eso nos recuerda a la Santa Cena, la obra de expiación en nuestro cuerpo. Pero ahora vamos a ver la obra de expiación en nuestra alma. Amén. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Toda opresión, toda tristeza, todo dolor, toda aflicción, Él la llevó. Amén. Entonces ahí es la obra de expiación por nuestra alma. Amén. Y por nuestro espíritu está ahí mismo en Isaías 53:5. Dice, herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Amén. Y por nuestras iniquidades. Vamos ahí, Isaías 53, versículos 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré de parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Él llevó nuestras iniquidades. Entonces, aquí usted y yo vemos lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Y cuando tomamos la Santa Cena, tenemos que tomarla con conocimiento, recordando la obra de expiación en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que Él llevó todas las iniquidades. Amén. Entonces, que el ADN de Dios fluya por nuestro ADN y que toda esa inmundicia, toda esa iniquidad vaya saliendo de nuestros huesos. Amén. Entonces, en conclusión, les recuerdo, número 1, Dios colocó el espíritu de vida en los huesos. De ahí sacó a Eva. Amén. Su esposa es una bendición. Sus hijas son una bendición. Su mamá es una bendición. Amén. Entonces, vemos aquí su vecina y su suegra también son una bendición. Amén. Vemos aquí que los huesos son importantes aún para los patriarcas. Recordemos que fueron sacados y como acto profético José dijo que fueran llevados a la tierra prometida. Que nuestros huesos y los huesos de los nuestros conquisten y lleguen a esas promesas y a esos planes que Dios tiene para nosotros. Amén. Vemos que en los huesos está la juventud. Amén. Entonces usted y yo tenemos que sacar toda iniquidad de nuestros huesos y buscar el gozo, la presencia del Señor. Vemos que el gozo y la alegría también están en nuestros huesos.
Y tenemos que tener en cuenta algo, que el fariseísmo debe salir de nuestros huesos, porque muchas veces estamos midiendo con metros de 90 centímetros a los hermanos, a los hijos de los hermanos, pero cuando somos nosotros o son nuestros hijos o los nuestros, el metro es de 150 centímetros. Ahí sí le damos, ay hermana, tenga amor. ¿Ah? Ahí sí tiene que haber amor, la misericordia de Dios, pero cuando son los otros, enseguida les estamos poniendo un metrico de 90 y si acaso de 80 centímetros. ¿Amén? Ojo, que no seamos con huesos fariseicos, de muertos. Amén. Que el Espíritu de Dios esté en nuestros huesos, seamos morada del Señor. Amén. Que nuestros huesos no van a ser usados por el enemigo, tengámoslo claro. Amén. Ojo con esto, que el Señor tiene cosas maravillosas para nosotros. Ojo, no estemos guardando cosas de muertos ni huesos de muertos en nuestras casas. Limpiemos nuestras casas. Amén. Y saquemos lo que no es del Señor. Que en los huesos se transfiere la unción, que sea la unción del Espíritu Santo la que esté fluyendo por nuestros huesos. Amén. Y que recordemos que Dios esparcirá los huesos de nuestros enemigos. Ahí donde estamos, vamos a colocarnos de pie y si nos estás mirando por primera vez o es por primera vez que vienes a una iglesia cristiana, vamos a pedirle al Señor en esta hora, que sea el Señor, vamos a aceptar al Señor y yo te voy a guiar en esta oración. Si sientes en tu corazón y dices, mira, en mi familia ha habido muchas cosas, han habido accidentes, enfermedades, ha habido muchas situaciones, venimos con raíces, familias que vienen de ruina, que de pronto prosperan, están en la cumbre y de pronto los negocios y todo se cae. Si todo esto tú lo has visto en tu línea, en tu familia, en tu entorno, hay una raíz de iniquidad. Entonces, esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ir? Primero, tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que ser hijos, tener la calidad de hijos. Yo te voy a guiar en esta oración. Ahí donde estás, repite conmigo, Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, de mis iniquidades, de mis rebeliones. Y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás, Señor. Pero también te pido que seas tú revelándote a los míos para que también ellos te conozcan. Yo te acepto, mi Señor Jesús, como mi Salvador, como mi Redentor. Y hoy te pido, Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y no sea borrado jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, hay fiesta en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente, el cielo está de fiesta. Amén. Y a ti, iglesia, te invito a que oremos en esta hora. Recordemos lo importante en este tiempo. Tenemos que hacer esa lista de iniquidades, de cosas que hemos visto en nuestras familias y pedirle al Espíritu Santo que sea sacando toda esa iniquidad de nuestros huesos. Ahí donde están, vamos a orar. Repite conmigo, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te adora, Padre. Y te pido en tu misericordia y en tu favor, Señor, que estés sobre mi vida, Señor. Pido audiencia ante el tercer cielo, Señor, ante el tribunal del juez justo. Y acudo de la mano de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, por las iniquidades de todos mis antecesores, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y por mis rebeliones. Y hoy me arrepiento, Señor, de toda mi línea generacional, Señor, porque hemos cometido pecados contra ti, relacionados en Éxodo 20, del 1 al 17, Señor. Padre, hoy te pido perdón, Señor, por todos los pecados de idolatría, brujería, consultas a los horóscopos, hechicería,
lectura de cartas, tabaco, Señor, todo lo que ha tenido que ver con el ocultismo, Señor. Hoy te pido perdón. Te pido perdón por las iniquidades, si las cometieron mis antepasados o si las cometieron contra ellos, Señor. Te pido perdón en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido que arranques esta raíz de iniquidad de mis huesos, Señor. Señor, te pido perdón, Señor, por todos los pecados de impureza sexual, Señor. Yo, Señor, en esta hora, todo pecado, Señor, de adulterio, fornicación, Señor, homosexualismo, lesbianismo, Señor, todo lo que haya habido, Señor, existido en mis antepasados, toda raíz de iniquidad, hoy te pido perdón, Señor. Incesto, Señor, en esta hora, todo lo que te haya ofendido, el tener lugares de prostitución en esta hora, pido perdón en esta hora por este pecado, por esta iniquidad, en el nombre de Jesús. Y pido que salga de mis huesos toda iniquidad, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido perdón, Señor, por todo pecado de desobediencia, de robo, despotismo, ingratitud, corrupción, cohecho, que hayan cometido, Señor, mis antepasados, Señor, en mi vida. Te pido perdón por los divorcios, Señor, sin haber, Señor, en esta hora una debida justificación, que haya sido fornicación o maltrato, Señor. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Si en mi familia los hubo, si los he cometido, Señor. Te ruego, Señor, en esta hora, que toda esta iniquidad salga de nuestros huesos, Señor. Te pido perdón en esta hora por los pecados, Señor, de incredulidad, Señor, de miedo, de falta de honra a Dios. Te pido, Señor, que me limpies y que limpies a los míos, Señor. Límpiame de toda iniquidad de mis antepasados, Señor, y aún mía, Señor. En el nombre de Jesús. Y te pido que salgan, Señor, ahora mismo, a isla de mis huesos y de mis entrañas, y que en el nombre de Jesús salga toda iniquidad. En el nombre de Jesús, con la sangre de Cristo, Señor. Y sea anulado todo proceso, Señor, de iniquidad, de pecado, de rebelión que tenga el diablo contra mí, contra los míos, que me impida fluir en el Espíritu Santo, que me impida fluir en las bendiciones de Dios, que me impida fluir en el ministerio. Señor, y llévame, Señor, de la mano. Declaro que la sangre de Cristo hizo su obra de expiación en mí, Señor. Y que toda raíz de iniquidad va saliendo de mí. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos estás limpiando, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Y gracias porque tu pueblo recibe sanidad. En el nombre de Jesús, Señor. Tu pueblo comienza a recibir sanidad, Señor, en sus huesos. Y el Espíritu Santo comienza en esta hora a hacer su obra, milagros creativos. Órganos en esta hora regenerados, órganos nuevos, riñones, hígado, en esta hora. En el nombre de Jesús, sistemas moleculares, ahora el Espíritu Santo va renovando y va haciendo su obra. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Espíritu Santo, gracias por lo que haces, Señor. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tomes control de esta semana, Señor. Te pido que traigas a mi vida a través de tu Espíritu Santo, recuerdes y traigas revelación de lo que ha sucedido en mi familia. Para ir cortando día a día, Señor, todo aquello que me impida crecer en ti, Señor.
y todo aquello que me impida tener las bendiciones de Dios sobre mi vida. Señor, en tus manos colocamos esta semana. Te pedimos que sea una semana llena de bendición, llena de tu gloria. Que tus ángeles acampen alrededor nuestro y de los nuestros. Que tus ángeles ordenen nuestros caminos. Que sea la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre cada hogar, sobre cada familia. Que sea tu Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas y en los nuestros. Y te damos gracias porque en esta hora, Señor, vemos tu gloria en los nuestros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor nos continúe bendiciendo. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria.
queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios.